Bueno, buen día. La clase de hoy vamos a empezar con un teórico que se llama Programador Lazarus, ¿sí? Que vamos a ver los conocimientos iniciales para trabajar en la computadora con Lazarus, con el IDE Lazarus, y tener las herramientas mínimas como para empezar a trabajar y empezar a hacer las guías prácticas, y así ustedes tienen algunos conocimientos, algunos materiales, algunas herramientas para empezar a trabajar ya un poco más en la parte práctica, ¿no? Vamos a empezar con tipos de datos. Más adelante vamos a ver una definición cuando teóricos más avanzados vamos a ver una definición sobre tipos de datos. Lo que vamos a ver ahora es los datos que van a trabajar inicialmente para poder hacer las primeras clases prácticas, las primeras guías prácticas. Ustedes han visto que en la guía han estado trabajando, introduciendo números, ¿sí? Números enteros, introduciendo caracteres o introduciendo string. Y también introduciendo tipos de datos booleanos de true o false, o verdadero o falso. Vamos a ver, en esta clase vamos a empezar con los tipos de datos numéricos que nosotros les llamamos tipos de datos enteros, ¿sí? O integer, ¿sí? Cuando ustedes tienen una imagen, ¿sí? Y le asignan un valor, ¿sí? Imagen.left, le asignan 72, el número 72, lo que estarían haciendo es al objeto imagen y a la propiedad left estarían proporcionando o almacenando el valor 72. Cuando a imagen.top le asignan 48, acá sería imagen, perdón, hay un error de sintaxis, ¿sí? Sería imagen.top le asignan 48, lo que están haciendo es a un objeto que se llama imagen, le están asignando el valor 72 y el valor 48. Este sería imagen.left y este sería imagen.top. Esto, que tienen dos puntos igual, se llama asignación, que en un rato veremos en qué consiste la asignación. Bueno, estos tipos de datos son tipos de datos íntegros, ¿sí? Yo les voy a mostrar otra tabla en el cual el tipo de datos íntegro acepta un rango de valores que son posibles para el tipo de dato íntegro. Nosotros en un tipo de dato entero podemos almacenar un valor comprendido entre el menos 32.768 y el 32.767. Cuando yo estoy hablando de un dato de tipo entero, deberíamos proporcionar un valor dentro de ese rango. Cualquiera, pero dentro de ese rango. Un valor, por ejemplo, 32.768 no sería válido. No sería un valor entero válido, a pesar de que ustedes me digan, es un tipo de dato entero, no es un tipo de dato entero válido dentro del rango de valores posible para una variable de tipo entero, trabajándola en el entorno Lazarus. Bueno, volvamos otra vez
tipo de dato carácter o alfanumérico o string. Carácter en Lazarus se denomina con el nombre char. Char, eso es carácter. Alfanumérico, o bueno, el alfanumérico son caracteres numéricos, que ahora vamos a ver un ejemplo, que sería este el ejemplo particular. Este sería el ejemplo particular del alfanumérico. Y después están los caracteres especiales. Si alcanzan a ver acá, yo lo voy a levantar acá, para que puedan verlo mejor. El alfabético es un carácter. El numérico es un carácter numérico, pero carácter numérico. Y el carácter especial puede ser un asterisco, una barra, un símbolo de más, un signo de interrogación que abre, que cierra, un signo de admiración, cualquiera de esos signos especiales. Entonces, si yo tengo un objeto, punto caption, le asigno el carácter h, cuando digo le asigno carácter h, ese carácter, ¿sí?, tiene que ir encerrado entre comillas simple. Entonces, repasemos, veamos eso. Etiqueta. El objeto etiqueta, punto caption, le asigno, comilla simple, h, comilla simple, punto y coma. ¿Qué estoy haciendo? A este objeto, en la propiedad caption, le estoy asignando un carácter que es el valor h. Entonces, si yo tuviera caption, si yo tuviera etiqueta, punto caption, cuando yo ejecute esta sentencia, etiqueta.caption va a tener el valor h. Si yo seguidamente a etiqueta, al mismo objeto, a la misma propiedad, le asigno otro carácter, lo que me estaría haciendo es, al asignarle otro carácter, el carácter 7, el h se borra y me estaría dándole el carácter 7. Si yo seguidamente ejecuto esta sentencia, a etiqueta.caption, le asigno el carácter asterisco, lo que estaría haciendo es borrando el carácter anterior y asignando el carácter siguiente. Esto es un carácter, fíjense que tiene un solo elemento, ya sea un carácter alfabético o un carácter numérico o un carácter especial, pero tiene un solo elemento. Ese tipo de dato char, que me indica que es un solo carácter de todo el conjunto de caracteres posibles. Veamos una cadena o string. Si yo a caption después le asigno a ese objeto punto caption, le asigno hola, entre comillas simple, le estoy asignando varios caracteres, por ejemplo 4 caracteres, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto esa sentencia, me borraría el último carácter que tuvo grabado o recordado y le va a asignar el nuevo, la nueva, ¿sí?, el nuevo valor, que en este caso es una cadena de caracteres o comúnmente en Lazarus llamado string. Es una cadena de caracteres. Un string es una cadena de caracteres. ¿Cómo se asigna? Con apóstrofe simple, ¿sí? Y ese es el valor final que tomaría caption. Si yo después a etiqueta.caption asigno otro valor, se borraría la cadena o el string hola, ¿sí?, y le daría otro valor.
Si yo a etiqueta.caption le asigno eso, está mal. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque le estoy asignando el número 7. Eso no se puede, no es válido. Ahora, si yo a etiqueta punto caption le asigno el carácter 7, esto sí es válido. Esto es el número entero 7 y este es el carácter 7. Esto es válido para asignárselo a caption, que caption es una propiedad que me acepta caracteres numéricos. Volviendo al ejemplo anterior, si yo a imagen punto top le asigno 7, eso está mal. ¿Por qué? Porque la propiedad top me acepta el número entero. Entonces, si yo a imagen punto top le asigno el entero 9, esto está bien. Esto está bien porque le estoy asignando el número 9. Esto está mal porque le estoy asignando el carácter 7. Carácter 7. Esto así está bien y esto así está mal. Entonces, hay algunas propiedades que aceptan números enteros y otras propiedades que aceptan caracteres numéricos. Caracteres numéricos o caracteres de string o caracteres char. Repasemos esto, veamos esto. Hasta acá hemos visto bueno, los caracteres tipo entero, los tipos de datos enteros, integer, esto de acá, y vimos carácter solo, alfanumérico o string, que estamos viendo hasta acá. Bien, veamos ahora los tipos de datos lógicos o booleanos, ¿sí? En el cual aceptan dos posibles valores. Uno de los dos, no pueden tener los dos valores al mismo tiempo. Uno de los dos. Los tipos de datos lógicos o booleanos, los dos valores que pueden tener es true, que significa verdadero, o false, que significa falso. Veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos un objeto, ¿sí? Que ustedes han visto en la guía práctica que tienen un objeto, una figura, por ejemplo, ¿sí? Y ustedes lo quieren hacer visible o lo quieren mostrar o lo quieren no mostrar. Entonces va a tener dos posibles valores. Bien, entonces tienen ese objeto o esa imagen, punto visible, ¿sí? Puede aceptar esos dos valores, o true o false. Si nosotros le asignamos true, lo va a mostrar. Si le asignamos false, no lo va a mostrar. ¿Lo vamos a ver o no lo vamos a ver? Por defecto viene con false. Pero si nosotros le cambiamos a true, automáticamente ese objeto que ustedes, este objeto, lo van a poder ver en la pantalla. ¿Sí? Vamos a limpiar un poquito esto. Yo, por ejemplo, cosas que no se pueden hacer. Si yo tengo un objeto punto visible, si yo quiero hacer eso, es válido. Si quiero asignar en lugar de true, le quiero asignar false, es válido. Ahora, si yo quiero hacer esto, eso no es válido. ¿Por qué? Porque esto es una cadena de caracteres. No es el valor true, sino es una cadena de caracteres. Yo esto se lo puedo asignar a un caption,
¿sí? A una etiqueta.caption o a una propiedad de algún objeto que tenga caption. Esto no es válido, esto está mal. Lo que está bien sería al objeto punto visible le asigno true. Esto es válido, esto no es válido. Espero que se entienda. Con esto estaríamos viendo los tres tipos de datos que inicialmente van a trabajar en la guía práctica 1. Vamos a ver ahora el concepto de variable. Vamos a entender esto. Variable. ¿Qué es una variable? Una variable es un lugar en la memoria de la computadora en el cual nosotros vamos a almacenar un valor para poderlo recordar. Cada vez que nosotros trabajamos en alguna computadora en la vida real y cargamos una información a través de un teclado o en un cajero automático o algo por el estilo, esa información que nosotros estamos introduciendo, ¿sí?, va a ir a parar a un lugar de memoria. Esos lugares de memoria comúnmente se llaman variables, computacionalmente se llaman variables, ¿sí? Entonces, en esencia, acá hay una definición, una variable es una dirección o una posición de memoria en la computadora donde se almacena información, ¿sí? Esa información que ustedes cargan a través del teclado, como les decía anteriormente. Bien, esa información se puede modificar mientras se está ejecutando el programa. Cuando se termina de ejecutar el programa, esa información se puede borrar o se puede grabar en algún dispositivo de almacenamiento externo. Pero en sí, una variable es un lugar de memoria para almacenar información. En un programa hecho en Lazarus o algún otro IDE o otro lenguaje de programación, se pueden usar muchas variables, tantas variables como hagan falta, ¿sí? Para usar variables, uno tiene que declararlas cada vez en Lazarus. Cada vez que uno utiliza una variable, la tiene que declarar. ¿Cómo se declara una variable? Se utiliza siempre la palabra reservada var, siempre para aclararle al lenguaje que estamos usando de que vamos a declarar una variable. Var de variable. Después, el nombre de una variable, el nombre, que es a elección, dos puntos, y le decimos que es de tipo entero. Entonces estamos diciendo que la variable, vamos a darle un nombre, vamos a variar directamente, le vamos a poner un nombre, variable, qué sé yo, número, es sin acento, perdón, variable número, ¿sí? La variable que se va a llamar número es de tipo entero. Esto significa que esta variable que voy a usar para mi programa solo me va a aceptar datos de tipo entero, ¿sí? Datos de tipo entero dentro del rango que les comentaba hace un rato anteriormente. Entonces, si yo a la variable número le quiero almacenar un valor, ¿cómo se hace? Se hace de muchas maneras, pero una de las maneras, la primera que ustedes van a usar sería así. A número le asigno el valor entero 14. Esto es válido. El número 14 es válido. Ahora, si yo quiero hacer esto, eso está mal. ¿Por qué? Porque la variable número me acepta datos enteros. Y esto no es datos enteros. Esto es un string o una cadena de caracteres. Entonces, esto está mal. Eso es un error. Entonces,
Si yo al número le asigno 14, me está diciendo que en algún lugar de memoria, en la memoria de la computadora, la variable número me estaría almacenando el número 14. En ese momento me va a recordar el número 14 en el momento que yo ejecute esta sentencia. Si yo más abajo del programa, líneas más abajo, yo a la variable número le asigno el valor 18, lo que me estaría haciendo cuando ejecute esta sentencia es, me borra el número que tiene cargado y me asigna el nuevo valor. El valor anterior lo pierde, se borra, ¿sí? Y me almacena el nuevo valor. Otro ejemplo, si yo después hago a la variable número, le asigno lo que tiene la variable número más 2, lo que estaría haciendo en esta sentencia, al ejecutarla, es, en el lugar de memoria donde se encuentra la variable número, le voy a asignar lo que tiene número, en ese momento, ¿qué tiene número en ese momento? El 18. El 18 más 2 es igual a 20. Este número me lo va a almacenar en el lugar de la variable número. Entonces, me borraría el 18 y me estaría asignando o almacenando el nuevo valor que es 20. Espero que se entienda esto. Bien. ¿Qué otro ejemplo tendría que darles de acá? Bueno, eso en cuanto a la variable número. Si yo la variable número después, número, le asigno 41.000, eso no es válido. No es válido. ¿Por qué no es válido? Porque 41.000 no está dentro del rango de valores posibles para una variable de tipo entero. Volvamos a la tabla para recordarlo. Yo a una variable de tipo entero le tengo que dar un valor dentro de este rango, desde menos 32.768 hasta el 32.767. Y este valor, 41.000, se estaría saliendo del rango de estos valores posibles. Entonces eso es un error. ¿Sí? Eso estaría mal. Bien. Si yo, que les comento acá, se pueden usar tantas variables como sean necesarias, pero todas tienen que estar declaradas previamente. Yo cada vez que utilizo una variable, la tengo que declarar. No así cada vez que utilizo un objeto. Los objetos tienen propiedades. Eso no hace falta declarar. Se les pueden asignar valores, pero no hace falta declarar el caption de etiqueta. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, var_aus de tipo entero. ¿Sí? En una variable de tipo entero yo puedo sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer operaciones aritméticas, ¿sí? Pero siempre entre números enteros. Yo puedo, por ejemplo, retomemos esto, al número le asigno lo que tiene número en ese momento más el 2. Si yo acá pusiera al número, le asigno número más el carácter 2, eso es un error. Eso está mal. ¿Por qué? Porque le estaría diciendo que le asigno un número entero más un carácter 2, por más que el 2 sea numérico. Pero al estar encerrado entre comillas es un carácter. Entonces no se puede hacer operaciones entre datos distintos. Este es un dato char y este es un dato entero o íntegro. Entonces eso está mal.
acá hay otro ejemplo de que está mal, de que es un error, algo que no se debe hacer. ¿Sí? Etiqueta.caption, la propiedad caption me acepta tipos de datos char, o sea, carácter, y tipo de datos string, así como está entre comillas simple. Si yo a etiqueta.caption le quiero asignar un string más un número entero, está mal porque el caption no me acepta números enteros. Lo que estaría bien es si yo acá hago esto más el carácter 5 encerrado entre comillas. Eso estaría bien. Esto así está mal. Eso es un error. Esto no se puede hacer. Bien. Las variables también pueden inicializarse o darle su valor inicial. Por ejemplo, una variable de tipo entero, lo que podemos hacer, la idea de inicializar es darle un valor inicial. Entonces, a la variable número le puedo asignar un 0. Después le asigno 14, después 18, después número más 2. Bueno, y esto habíamos quedado que por más que 41.000 sea un número entero, no se puede asignar porque se va dentro del rango de valores posibles. Bien, eso en cuanto a variables. ¿Cómo declarar las variables? Si yo declaro, veamos otro ejemplo, si yo declaro una variable var letra de tipo char, de tipo carácter, ¿sí? Voy a limpiar esto, Si yo ahora tengo una variable, la declaro con la palabra reservada var, le pongo un nombre, char, yo a la variable letra, le puedo asignar cualquier carácter, pero entre comillas simple. Entonces le puedo asignar la letra A, punto y coma. Entonces, yo voy a tener la variable letra, y cuando ejecute esta sentencia, letra va a tomar el valor A mayúscula, que no es lo mismo que la minúscula. Entonces, si yo después a letra le asigno la A minúscula, lo que me estaría guardando, cuando ejecute esta sentencia, me estaría borrando esta y me estaría asignando el nuevo valor A. Y el valor anterior se perdió. Si yo a la variable letra, otro ejemplo, le asigno, a la variable letra le asigno, por ejemplo, la cadena de carácter, qué sé yo, hola, acá presten atención. Como letra es una variable de tipo char, me acepta un carácter por vez. Entonces, si yo a letra le asigno hola, lo que me va a borrar el valor anterior y lo que me va a guardar va a ser el primer carácter. Todos los otros caracteres se pierden, desaparecen. Entonces solamente me va a guardar en letra el primer carácter porque letra es de tipo char. Y me almacena un solo carácter por vez. Ahora, si yo tengo una variable, qué sé yo, cadena, que se llama cadena, que es un string es una cadena de caracteres. Entonces, si yo a cadena le asigno hola, entonces cadena, la variable cadena, cuando yo ejecute esta sentencia, me va a guardar la cadena de caracteres hola. O sea que si yo necesito almacenar un carácter nada más, utilizo una variable de tipo char. Pero si yo necesito almacenar
varios caracteres, por ejemplo un nombre, una dirección, una frase o algo así, necesito declarar una variable de tipo string y en esa variable almacenaría la cadena siempre, ¿sí?, encerrada en el apóstrofe símbolo. Bueno, habíamos quedado que esto no se podía hacer porque esto es un string más un número entero y caption es una propiedad de etiqueta que no acepta cadenas de caracteres. Eso es válido. Eso sería válido. Bueno, tapando el más 5. Si yo quisiera hacer esto más el carácter 5, lo que me estaría guardando, eso sí sería válido, y lo que me estaría guardando en capture sería la cadena, el string, 1 de junio de 1971 y el 5 al final. Eso estaría todo guardado, almacenado o asignado en la etiqueta.capture. ¿Qué otro ejemplo tendría que dar desde acá? Bueno, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. ¿Por qué se llaman variables? Se llaman variables, como habrán visto, porque el valor que va almacenando puede ir variando durante la ejecución del programa. Repasemos, si yo tengo una variable var número de tipo integer, si es una variable significa que lo que yo vaya almacenando en número va a ir variando, puede ir variando durante la ejecución del programa. Entonces, si yo al número le asigno un 7, inicialmente número, en ese lugar de memoria va a estar el 7. Si yo después al número le asigno 18, este número va a variar, se va a borrar y va a almacenar el nuevo valor. Por eso se llaman variables, porque los valores internos que va teniendo van variando de acuerdo a lo que se va necesitando hacer en el transcurso del programa. Bien, ponemos esto. Vayamos ahora al concepto de constante. Constante, una constante, es algo constante, como dice la palabra. Variable era algo variable, como decía la palabra, y constante es algo constante, como también dice la palabra. Bien, al igual que la variable, una constante es una dirección o posición de memoria en la computadora en el cual se almacena un valor. Solamente que cuando yo tengo una constante, ese valor no se modifica o no varía durante la ejecución del programa. Ahí está la diferencia entre constante y variable. El valor de la variable va variando durante la ejecución del programa. El valor de la constante no varía durante la ejecución del programa. Entonces, yo en un programa puedo tener tantas constantes como necesita, al igual que variables, pero siempre hay que declararlas o definirlas. ¿Cómo se hace para definir una constante? Se utiliza la palabra reservada const, le ponemos un nombre, const, qué sé yo, fijo, igual, las constantes van con el igual y las variables van con el 2 puntos, 4, por ejemplo. Entonces yo estoy definiendo que la constante fijo va a tener para este programa el valor 4 y yo jamás puedo modificar el valor de la constante fijo. ¿Qué significa eso? Que si yo a fijo le quiero asignar un 5, eso es un error. Es un error. ¿Por qué? Porque fijo es una constante. Y si es una constante, esto no se puede hacer, no se le puede dar otro valor durante la ejecución del programa. Entonces,
Lo que yo sí puedo hacer es, a la variable número, le puedo asignar lo que tiene fijo. Esto sí lo puedo hacer, porque el número va a tomar el valor de fijo. Si fijo es una constante que tiene un valor de tipo entero y número es una variable que es de tipo entero, entonces yo al número le puedo asignar fijo. Esto sí lo puedo hacer. Esto es válido, ¿sí? Entonces, después de ejecutar esta no la van a poder ejecutar porque esto da error, eso no se puede hacer, pero después de ejecutar esta sentencia, fijo va a tener el valor 4 y después de ejecutar esta sentencia, al número le asigna el valor de fijo. Va a tener también el valor 4. ¿Sí? Yo puedo hacer después, por ejemplo, a modo de ejemplo, al número le asigno número por fijo. Entonces, cuando quiera ejecutar esta sentencia, ¿cómo se analiza? ¿Cómo se hace? A la variable número le voy a asignar el valor que tiene número en ese momento. ¿Qué valor tiene número en ese momento? El valor 4. Por el valor constante que tiene fijo. 4 por 4. 4 por 4 es 16. Entonces, ¿qué va a pasar? El valor anterior, que estaba cargado, que era 4, se lo va a borrar, ¿sí? Y le va a asignar el nuevo valor, que sería 16. Fijo va a quedar con el valor que tenía en la definición, que era 4, y la variable se modificó. O sea que la variable puedo modificar los valores durante la ejecución del programa. La constante no se puede modificar los valores durante la ejecución del programa. Bien, veamos el concepto ahora de asignación un poco más en detalle. Asignación, nosotros ahora en lugar de empezar a hablar dos puntos igual, tenemos que empezar a referirnos a este símbolo, este símbolo, este símbolo, este símbolo, ¿sí? Con el nombre de asignación. O sea que cada vez que yo invoque o nombre la palabra asignación, estaríamos haciendo esto. Entonces, si yo les digo, a la variable número le vamos a asignar el valor menos 4, le vamos a asignar el valor menos 4, entonces tendríamos que escribir a número, le asignamos, ¿sí? Le asignamos el valor menos 4 punto y coma. Entonces, al valor que tenía anteriormente, que era 16, después de ejecutar esto, se borra ese y le estaríamos asignando el nuevo valor. Entonces, con eso nos da la idea de que una asignación es destructiva. Es destructiva. ¿Por qué? Porque destruye el valor anterior, borra el valor anterior y pone el nuevo valor. Borra y pone, por eso se dice, se le da la idea de que toda asignación es destructiva. Bien, el símbolo es un punto igual. Acá hay ejemplos. A imagen.left le asigna 0. A imagen.top le asigna 0. Fíjense que acá a left de este objeto le asigna 0. El valor 0. A la propiedad top de imagen le asigna 0. Esto es como si fueran dos variables distintas, dos lugares de memoria distintos. Si luego ejecutamos a imagen.left le asignamos 72,
se borra el 0 y le asigna el nuevo valor que sería 72. Lo mismo pasa con top. Si top primero tenía 0 y ahora le asignamos 48, el 0 se va a borrar y el top de imagen va a tener el nuevo valor que sería 48. Bueno, recordemos que esto es una advertencia. Recordemos que no se pueden asignar valores a una variable de un tipo diferente al suyo, al que fue declarado. Si la variable es de tipo boolean, si la variable fue declarada de tipo boolean con true o false, que acepta true o false, no se le puede asignar otro valor que no sea true o false. Si la variable es de tipo entero, no se le puede asignar otro valor que no sea de tipo entero. Veamos cómo se declaran las variables de tipo boolean. Palabra reservada var, tipo boolean o lógica, ¿no? Var, qué sé yo, opción, dos puntos, boolean. Eso significa que opción, si es de tipo boolean, va a poder aceptar uno de dos posibles valores, true o false. Entonces significa que yo a opción le puedo asignar el valor true, ¿sí? Eso significa que opción, que en mi tabla de valores, opción, cuando yo ejecute esta sentencia, le voy a asignar el valor true. Si yo hago esto, eso está mal, porque yo a opción le quisiera, haciendo esto, con comillas simples, le estaría asignando la cadena de caracteres true y eso está mal. ¿Por qué? Porque opción es de tipo boolean y boolean es el valor true o false de boolean es sin comillas simples, ¿sí? Entonces lo otro estaría mal. Si yo después opción, después de esto, opción, le asigno false, estaría borrando el true anterior y le estaría dando el último valor asignado en alguna sentencia dentro del programa. Ustedes han trabajado en la guía práctica con algunas propiedades de tipo boolean cuando quieren mostrar o hacer visible o no hacer visible algún objeto, que le ponen true o false de acuerdo a lo que les pida el ejercicio. En ese caso, el objeto, como los objetos ya tienen propiedades incluidas, no hace falta declarar variables de tipo boolean. Pero si necesitaran declarar variables de tipo boolean, se hace de esta manera. Palabra reservada var, el nombre de la variable, dos puntos, y la palabra reservada boolean, punto y coma. Si necesitan declarar una variable para almacenar datos enteros, se hace así, var, palabra reservada var, el nombre de una variable, dos puntos de tipo entero. Para declarar una variable de tipo char sería así, var, qué sé yo, carácter o letra, var letra, dos puntos de tipo char, y si quisiéramos declarar alguna variable para almacenar cadenas de caracteres como nombres, direcciones, ese tipo de cosas, se pone palabra reservada, qué sé yo, palabra reservada var, el nombre de la variable, palabra, por ejemplo, ¿sí? De tipo string. Entonces, bueno, esto es toda la clase de hoy. Repasemos, a ver si queda algún concepto o darles algún ejemplo. Si no, lo estaría viendo en la próxima clase.
Bueno, esto es todo por hoy.